necesario. Buenas tardes, nuestro equipo va a exponer lo que es la gametogénesis en el parto en la especie equina y está conformado por su servidora García Hernández Keila Lisbeth, García Marisol Rosita, Gámez Badillo, José Maximiliano, Torres López, Miriam Elizabeth, Reina Alfonso, Roxana Angélica. Lo que vamos a ver en esta exposición es las estructuras y los procedimientos por los cuales se llevan a cabo en la gametogénesis y su etapa postnatal que presenta la especie equina. Se abarcan distintos procesos para profundizarnos en el tema y lograr que el proceso de aprendizaje sea más detallado. Tomando la referencia, la información puesta más adelante, se habló primero de la madurez sexual, luego de la reproducción, luego de la espermatogénesis, foliculogénesis, ovogénesis, periodo embrionario, periodo fetal y finalmente el parto. Es importante conocer todas estas etapas para tener el suficiente conocimiento del garañón como el que realizará la inseminación o monta, así como la yegua, el proceso que lleva y la expulsión del producto. Madurez sexual en la yegua. La madurez sexual de la yegua puede reducirse teóricamente desde el final de la pubertad, entre los 12 a los 24 meses. En este momento, el tracto reproductivo comienza a interactuar con otras zonas del cuerpo y produce la primera ovulación. En esta temporada se presenta el cierto hormonal que produce a la ovulación, para conformar el intervalo interovulario. El hipotálamo se produce GnRH, la cual estimula la secreción de gonadotropinas, hormonas del folículo estimulante FSH y leutilizante LH en el óvulo anterior de la hipófisis. En las yeguas sin gestación manifestadas en temporada con mayor cantidad de hormonas DUS, las ovulaciones se repiten 21 días en promedio para constituir el ciclo estral. Madurez sexual en el garañón. El inicio de la edad reproductiva en el caballo suele coincidir con la llegada de la pubertad. Se torna sexualmente activo entre los 14 y 18 meses de vida. Permanecen en un celo constante desde que se tornan sexualmente activos, pero presentan picos de mayor actividad sexual que coinciden con los periodos de celo en las yeguas. La madurez sexual del garañón se debe a la presencia de las hormonas sexuales masculinas, la testosterona, la variación estacional en la producción de la testosterona, que es alta en primavera y verano. Ahora hablaremos de la reproducción. Bueno, en la monta reproductiva en los equinos se refiere al proceso de apareamiento entre un caballo macho, pues conocido como semental, y una yegua, que es la hembra, para la reproducción. Existen distintos tipos de monta, sería la monta en libertad. El semental y las yeguas se dejan juntos en un potrero o en un campo, permitiendo que el apareamiento ocurra de manera natural sin intervención humana directa. Y la segunda es monta dirigida. Se coloca la yegua en un corral o en un área controlada y se introduce el semental bajo la supervisión de cuidadores o veterinarios para asegurarse de que la monta ocurra de manera segura y efectiva. Este método permite un mayor control y prevención de lesiones a ambos animales. Y pues también existe la inseminación artificial. Esta pues ya no es tan natural, por así decirlo, pero pues es una técnica reproductiva que permite depositar espermatozoides en el aparato reproductor femenino sin que haya contacto entre la yegua y el semental donante. Se realiza con una pipeta para inseminación artificial. Como podemos observar en la imagen de la izquierda superior, es el tipo de monta natural, donde pues solamente se cierran a los dos ejemplares para que realicen sus actividades. Luego podemos observar el artificial, que está en la esquina superior derecha, donde se está estimulando al garañón para obtener las muestras de semen y luego inseminar artificialmente a la yegua. Finalmente tenemos la asistida. Como podemos ver, están interactuando ahí dos personas con la pareja de equinos para que haya la menor cantidad de daños colaterales en estos. Próximamente les voy a mencionar algunas actitudes que el garañón presenta cuando la yegua se encuentra en celo. El semental localiza de modo natural las yeguas que están próximas a ovular e inicia un cortejo donde se muestra majestuoso y realiza gestos típicos como patear el suelo, levantar y estirar la cabeza levantando el labio superior, al tiempo que relincha y se aproxima a la zona del cuello y cabeza de la yegua y a veces a los miembros posteriores donde suelta
algún que otro mordisco, y como podemos ver en las imágenes, ahí se puede ver cómo está relinchando y cómo quiere morder a la yegua. La hembra. Las yeguas se muestran receptivas al macho cuando presentan dóciles ante el comportamiento del macho. Además, orinan continuamente una orina más amarillenta y de olor característico, o simulan una posición que mantienen la cola elevada. Otros signos es abrir y cerrar la vulva en repetidas ocasiones. Bueno, aquí tenemos varias imágenes que pueden dar a entender más este tema al momento de la conformación de la vulva de la yegua. En esta imagen que tenemos de este lado es como una representación cuando la yegua presenta el celo. Y podemos distinguir ciertas características como la vulva dilatada o más retraída, en el caso cuando no presentan el celo. Y al momento de la cauda la elevan para receptir o mantener al macho. A continuación sería la espermatogénesis. Los sementales equinos realizan una producción espermática por medio de un proceso conocido como espermatogénesis, en el cual mediante una serie de eventos y fases consecutivas las células se transportan y cambian agresivamente a lugares específicos en los túbulos seminarios. Una espermatogenia de la imagen es un espermatozoide luego del proceso de la diferenciación y maduración en su totalidad. Este proceso dura alrededor de 57 días. Como podemos observar en la imagen, la glándula pineal es la encargada de regular el periodo para las yeguas en celo. En su totalidad, este proceso dura alrededor de 57 días. Tiene 3 fases fundamentales y críticas. Espermatocitogénesis. Esta fase tiene una duración de 19.4 días en el caballo e involucra las espermatogonias, que son las células germinativas más jóvenes. Estas células surgen en la fase postnatal de los gonocitos y se localizan en la base de los túbulos seminíferos en los adultos. Se caracteriza porque se da un proceso clínico de mitosis que se produce a partir de una espermatogonia, las cuales inmediatamente van a proliferar o se van a diferenciar en espermatocitos primarios. Por otro lado, este proceso asegura la producción de nuevas células madre para asegurar el linaje de las mismas a lo largo de la vida adulta del macho. La siguiente es la meiosis. En esta fase se tiene una duración de 19.4 días en el caballo y se caracteriza porque se produce un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos que ocurren en los espermatocitos primarios. Este proceso se puede dividir en 2 fases. La primera fase es la preleptotena, en la cual los cromosomas homólogos se duplican ellos mismos. La segunda fase es la cigotena, en donde se da el comienzo del intercambio del material genético a través del pareamiento íntimo de los cromosomas homólogos en el complejo sinaptonemal. Las espermátides que se forman. Y por último está la última fase del proceso de espermatogénesis, que es la espermiogénesis. Tiene una duración de 18.6 días en el caballo. Se caracteriza porque ocurre la diferenciación morfológica de las espermátides en espermatozoides. Las espermátides que se forman en la segunda división meiótica se diferencian de células esféricas a células con una cabeza aerodinámica, la cual contiene enzimas de penetración, un núcleo condensado, el cual lleva el genoma masculino y una cola que es necesaria para la mortalidad. Y pues aquí tenemos una imagen del proceso de la espermatogénesis, que podemos ver todas las fases que acabamos de explicar, y pues eso concluye el proceso de la espermatogénesis. Foliculogénesis. Es la unidad estructural y funcional de los ovarios. La foliculogénesis define como un proceso de la formación, crecimiento y diferenciación folicular que abarca desde el estado del folículo primordial hasta el folículo preovulatorio. Folículos presentales. Los folículos primordiales, la célula pregranulosa, derivada del epitelio ovárico, se difieren a las células granulosas rodeadas de ovocitos, quedando así formado por los folículos primordiales. Los folículos primarios. En esta etapa los ovocitos comienzan a rodearse de una capa celular amorfa de glucoproteínas denominada zona pelúcida, las cuales, las células de la tercera interna comienzan a rodear por fuera a las células de las granulosas. Folículos secundarios. Las células de las granulosas aumentan de tamaño y número.
Al ovocito primero o primordial rodeado por varias capas de células de granulosa. Las células terciarias se diferencian de la capa externa y otra interna, rodeado por fuera de las células granulosas. Bueno, y aquí tenemos una representación de la foliculogénesis con el primario, el primordial, secundario y terciario temprano. Folículos antrales se caracterizan histológicamente por la presencia de cavidad antral y está rodeada de varias capas cúbicas de la célula de la glandulosa que comienzan a secretar un trasurado que se denomina líquido folicular. Los folículos preovulatorios o folículos de Graf tienen la capacidad de responder al estímulo de la LH, produciendo cambios morfológicos y bioquímicos que finalizan reiniciando la meiosis y detectando una ovulación. Y pues aquí tenemos una imagen donde podemos observar las siguientes fases de la foliculogénesis, que serían el terciario tardío, el preovulatorio y la ovulación del folículo. Bueno, ahora sigue el tema de la ovogénesis. En el equino, la multiplicación de las ovogonias por mitosis es alrededor del día 50 de la gestación y continúa hasta el día 150-160. A partir del día 102 se observan en el ovario de embrión equino todos los estadios de división meiótica, si bien son pocos los folículos primordiales los que se forman, ya que la mayoría de los ovocitos, los ovocitos 1 se degeneran antes de rodearse de las células de la granulosa. Y bueno, los ovocitos 1 que logran alcanzar el estadio de folículo primordial quedan detenidos en la profase. La meiosis recién se reinicia en los folículos preovulatorios bajo el estímulo de la NH, como se verá más adelante. Bueno, se observa en una imagen que pues ahí está el ovario de la yegua, que es la imagen que está del lado izquierdo. En el medio también tenemos el ovario de la yegua, más específico, especifican más sus partes, y del lado derecho está el proceso de la ovogénesis. Para el periodo embrionario, se debe tener presente que el embrión propiamente dicho se desarrolla recién a los 20 días de la gestación. En esta etapa inicial, el embrión cigoto se segmenta y llega al cuerno uterino, aproximadamente 5 a 6 días después de la fertilización. En este momento, o poco después, se convierte en blastocito. En el interior del macizo celular se forma el disco embrionario que dará lugar al embrión propiamente dicho. El día 5, una cápsula de glicoproteínas del blastocito se desarrolla entre el trofoblasto y la zona pelúcida. Alrededor de un día después de su ingreso al útero, se elimina la zona pelúcida y la cápsula se convierte en la capa más externa, adquiriendo grosor y elasticidad a medida que el blastocito se expande. Para soportar con esto las distorsiones inducidas por la presión de las contracciones uterinas y desapareciendo para el día 21. Aquí, como podemos observar en la imagen, se puede ver, pues solamente es como un resumen de lo que vendría siendo el proceso embrionario hasta que se convierte en feto. A continuación, el día 9 marca la diferenciación de dos capas germinales, capas que también se conocen como capas celulares. El ectodermo, que consiste en las capas celulares externas del blastocito, y el endodermo, que consiste en el revestimiento interno de la célula. El endodermo crece y se desarrolla abriéndose paso por el interior del trofoblasto para proporcionar una capa interna completa. El endodermo y el ectodermo forman conjuntamente la pared del saco viteliano y proporcionan los medios por los cuales el disco embrionario recibe su alimento de las secreciones uterinas. En el día 14, cuando el embrión ha alcanzado 1.3 centímetros de diámetro, el mesodermo o la tercera capa de células germinadas comienzan a desarrollarse. Y pues aquí tenemos una imagen, pero no encontramos del día 9 y la más cercana fue el día 10, que es la del lado izquierdo. Y el día 14, que tampoco encontramos imagen de ese, que el más cercano fue el día 20, que también podemos observar del lado derecho. En el caso de la placenta, el ectodermo forma capas celulares externas más cercanas al epitelio uterino. En el mesodermo forman vasos sanguíneos y sistemas de transporte de los nutrientes. Y en el endodermo forman el revestimiento interno de la célula, que se convertirá en el saco alantoico. En el conceptus es móvil, en el
cuerno que del cuerpo uterino hasta los 15-17 días. Esta fase móvil es importante para el reconocimiento materno de la gestación. El embrión entra en cada parte en la luz uterina y mueve el cuerno a otros 10 a 20 veces por día. Una cavidad se forma dentro del mesodermo, una proximidad al embrión, dividiéndolo en dos capas. Los pliegues de ectodermo y mesodermo comienzan a pesar sobre el embrión y darán lugar al amnios. Y la membrana que consta de ectodermo y mesodermo formarán el corrión. Tras la fase móvil, el disco embrionario puede encontrarse en cualquier lugar dentro de la vesícula embrionaria. Por esto, luego de la fijación, el aumento de la turgencia del cuerno craneal y caudal a la vesícula evita que la misma se desplace longitudinalmente en el lumen uterino. El desarrollo de la membrana corioalantoidea cerca del día 24 entre el endometrio y el trofoblasto eleva el embrión dorsalmente. Es decir, que el ascenso del embrión va a estar determinado por el crecimiento del saco alantoico y la disminución del saco viteliano que es dorsal al embrión. La posición de ambos sacos crea una línea visible ultrasónica normalmente orientada en forma horizontal. Y pues aquí tenemos una imagen donde podemos observar el mesodermo y el ectodermo. El ectodermo es lo que está en negro, lo naranja es el mesodermo avascular, lo rojo es el mesodermo vascular, lo verde es el endodermo, lo amarillo es el saco viteliano, lo azulito es el saco amniótico y lo gris es el saco alantoico. Ahora se hablará del periodo fetal. Después del día 40, la mayor parte de la organogénesis se completa y el embrión desde ese día hasta el parto, pues también se le puede llamar feto. También ocurre la implantación de las células de la cintura del trofoblasto, que darán origen a las copas endometriales. Dentro de la mucosa uterina, generalmente en la base de un cuerno uterino donde permanece el feto hasta aproximadamente de 70 a 80 días, la sustitución de la placenta del saco vitelino por la placenta corioalantoica está casi completa y recién allí comienza a adherirse el endometrio, por lo que se cree que el aumento del tono del útero en la gestación temprana ayuda a mantener el embrión y las membranas en el desarrollo. El proceso de unión materno-fetal es gradual. La interdigitación inicial de las microvellosidades trofoblásticas y el epitelio uterino se ha descrito en este momento. Pues la unión placentaria completa la forma de microplacentomas bien desarrollados que se ha registrado en el día 150. Las membranas y los vasos asociados que separan el saco vitelino del saco alatónico se juntan y forman parte del cordón umbilical, que se unirá dorsalmente en la base del cuerno uterino. El cordón umbilical se alarga para que la unidad amniótica fetal alcance la pared inferior a la cara ventral del saco alantoico. El día 48, el saco vitelino queda contenido dentro del cordón. El comienzo de la actividad fetal, como movimientos de cabeza, se presenta también aproximadamente en el día 40. La extensión de la cavidad fetal aumenta gradualmente hasta los movimientos detectables de las extremidades en el día 46. Sin embargo, cuando el feto alcanza el piso del saco alantoico, aproximadamente suele ocurrir en el día 48, la actividad de todo el cuerpo es suficiente para elevar al feto unos pocos milímetros del piso. El saco alantocoriónico lleno de líquido alcanza el cérvix en el día 50. Esto suele ocurrir en promedio. Y para el día 65 involucra a todo el útero. Durante los primeros 2 a 4 meses es que suele ocurrir este proceso. Ahora podemos observar en la imagen lo que está de color rosita son los pliegues endometriales, lo que está como de azul claro son los fluidos amnióticos y lo que está de color gris son los fluidos alantoicos. Posteriormente, debido a un rápido aumento del tamaño fetal, el volumen relativo de la reserva placentaria disminuye durante los 4 a 9 meses, como si también el espacio para el feto, pero la actividad del lugar permanece. Aparentemente, la selección final de la presentación craneal, ambos cuerpos uterinos se cierran para el mes 8, siendo expuestos los fluidos placentarios hacia el cuerpo uterino, donde se limita el feto. Él mismo en el momento alcanzaría una edad neurológica
lo que permite que los mecanismos intercambiados de los oídos internos respondan a una señal direccional materna. El signo materno de la inclinación del piso del saco altacorneónico ventral del cuerpo uterino hacia arriba del cervix. En la siguiente ilustración podemos ver un feto de 4 a 9 meses. Una vez que las extremidades están cerradas por el cuerno, el feto normalmente no puede volver a una presentación caudal potencialmente peligrosa. El proceso de gestación culmina en aproximadamente de 330 a 345 días en la yegua, lo que resulta muy variable, con el extremo de 310 a 370 días o incluso más, lo cual ocurre con poca frecuencia. Y aquí podemos ver una imagen de lo que acabo de explicar. Bueno, ahora seguimos con el parto. El parto consta de 3 fases, prácticamente igual que el resto pues, de los mamíferos. Y bueno, la primera fase del parto se basa en un incremento de las contracciones del útero para colocar en la posición correcta al potro para su salida. El cuello del útero comienza a dilatarse y pues la posición del potro es muy importante, pues como muchas veces lo vemos en el humano. Lo primero que se visualiza es el hocico y las 2 extremidades anteriores, como se puede, bueno, en la foto prácticamente el potrillo ya salió, o bueno, no del todo, simplemente se alcanza a ver hasta que tiene, bueno, que acaba de salir y pues se ve que su cuerpo, la parte de la cabeza y de las extremidades anteriores son las primeras y las que están más cercanas a la yegua, ya que pues así se da el proceso de salida. En la segunda fase, las contracciones serán más intensas y se producirá la expulsión del potro. En esta fase, que es la expulsiva, es muy importante controlar que el potro tenga la colocación adecuada y se produzca la ruptura de la bolsa amniótica. Con esto quiere decir que el potro debe llevar la cabeza y las extremidades anteriores por delante para que luego se produzca la ruptura de la bolsa amniótica y finalmente se expulsen las extremidades posteriores. En la tercera fase, el potro ya está fuera e inicia el contacto con la madre. Las contracciones continúan, pero la forma es menos intensa para dar salida a la placenta. El control de esta fase también es clave. La retención de la placenta es una patología muy común y requiere de un tratamiento de urgencia. En condiciones normales, la expulsión de la placenta dura desde 2 horas hasta 10 horas aproximadamente. Esto quiere decir que pues sí es muy importante que nos aseguremos de que la placenta ya está totalmente fuera para evitar problemas en la yegua. Podemos observar en la imagen del lado izquierdo es la segunda fase donde se ve donde se está expulsando el potro, y en la imagen del lado derecho se puede observar donde ya está interactuando el potro con la yegua. Gracias, Denis.